Buenas noches, Dios te bendiga. Gracias por seguir acompañándonos en este canal. Hoy quiero traer un tema, el derramamiento del Espíritu Santo sobre mi vida. ¿Qué debo de hacer y qué debo de tener en mi vida para recibir lo que el profeta Joel dijo en el capítulo 3 de su libro, que en aquellos tiempos derramaré de mi espíritu sobre toda carne? Pero ¿por qué no se está viendo eso en la iglesia de Jesucristo? Hechos capítulo 2, versículo 38 dice así: y Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibirás el don del Espíritu Santo sobre tu vida, porque para ti es la promesa y para nuestros hijos. Cuando nosotros vemos el tema del Espíritu Santo sobre la iglesia de Jesucristo, vemos una decadencia espiritual sobre el tema del derramar del Espíritu Santo de Dios. Vemos que Joel menciona en su libro, en el capítulo 3, que cuando el Espíritu Santo se derrama, dice que en aquellos tiempos derramaré de mi espíritu, dijo, y de sus hijas y nuestros hijos profetizarán, nuestros jóvenes verán visiones y los ancianos soñarán sueños. De cierto, dijo, que derramaré sobre mis siervos y siervas y ellos profetizarán. Este es un derramamiento del Espíritu Santo que viene sobre nuestras vidas. Vemos cómo dice que profetizaremos, que veremos visiones y tendremos sueños, los siervos, los hijos, de parte del Señor. Pero ¿por qué en la iglesia de Jesucristo no se está llevando a cabo este derramar del Espíritu Santo de Dios? Porque a veces creemos que Dios nos está hablando y Dios no nos está hablando, porque hay un requisito espiritual que la Biblia lo está mencionando, y como Pedro les dijo a aquellos que se estaban riendo que recibieron el don del Espíritu Santo, aquellos hombres se estaban burlando y estaban diciendo: están borrachos, están ebrios, por eso están hablando en lenguas, porque no era en el sentido natural. Pero vemos cómo el apóstol Pedro le dice: arrepentíos y bautícese cada uno de nosotros para perdón de pecados y recibirás el don del Espíritu Santo. Uno de los requisitos importantes en nuestra vida espiritual es el bautismo y arrepentirnos. Pero lo que está pasando en la iglesia de Jesucristo hoy en día, que viene primeramente el bautismo y después el arrepentimiento. El arrepentimiento debe de ser genuino en nuestro corazón y ser sincero con el Espíritu Santo para poder recibir el don del Espíritu Santo. El don del Espíritu Santo puede ser el bautismo, puede haber dones espirituales y una unción genuina sobre mi vida para hacer algo en especial que otro no lo puede hacer. Atienda bien, la unción del Espíritu Santo, el don del Espíritu Santo y el bautismo del Espíritu Santo es una unción genuina sobre mi vida para hacer algo que otro normal no puede hacer, porque la unción está sobre mí. Cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, creemos que el bautizarnos, ahí terminó todo. Y vemos cómo Pedro les dice: bautícese y arrepiéntanse para que reciban el don del Espíritu Santo. Y muchos de los que van a ver este video no han experimentado un derramamiento del Espíritu Santo, de dones espirituales o ser usado por Dios, que Dios esté manifestando en sus vidas, porque no ha habido un arrepentimiento. Pero sí hay un bautismo sobre sus vidas, pero el arrepentimiento no. Pero cuando el arrepentimiento no es genuino, al Espíritu Santo no lo vas a engañar, a Dios no lo vas a engañar. Y vemos que Pedro dice: arrepentíos y bautícese cada uno de nosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibirás. No puedes recibir al Espíritu Santo primero si no hay un arrepentimiento y un bautismo. Pero muchos de ustedes se bautizaron sin haberse arrepentido de verdad de la vida pasada. Y muchos dicen: sí, yo me arrepentí. ¿Y por qué no tienes el don del Espíritu Santo? ¿Y por qué Dios no te está usando como dice la Escritura? ¿Por qué el don del Espíritu Santo no se ha derramado sobre tu vida? Porque no te has arrepentido y algún pecado escondido tú tienes, alguna área tú tienes escondida, estás atada por el enemigo, que el Señor no puede derramar de su presencia, no puede derramar de los dones, de las sanidades, no puede usarte, porque no hay un arrepentimiento y una consagración delante del Señor genuina y verdadera. Pero cuando nosotros leemos las Sagradas Escrituras en el mismo capítulo que dice Hechos capítulo 3, versículo creo que 17, 19, dice así: así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados nuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y esos tiempos de refrigerio son la presencia del Señor sobre tu vida. Muchos de los que están predicando hoy en día tienen una vida de pecado y el Espíritu Santo no se ha derramado sobre ellos. Se han bautizado y proclaman un cristianismo
predican la palabra, van y llevan mensajes, pero nunca el Señor los envió. Llevan y hacen campañas y nunca el Señor los envió. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo todavía no se derrama sobre ellos. Porque cuando el Espíritu Santo se derrama sobre una persona, trayendo un cambio total sobre la persona queda sujeta a aquel que lo llenó. La persona queda sujeta a la presencia del Espíritu Santo en obediencia y en integridad con el Espíritu Santo. Pero todos esos que andan de arriba para abajo ni siquiera le preguntan a Dios si voy o eres tú el que me estás enviando. Pero cuando vemos el apóstol Pedro que les dice, arrepentíos y convertíos, uno es el arrepentimiento y otro es la conversión. Aquí ya brincó a conversión, ser de verdad delante del Señor para que el Señor pueda derramar de esos dones espirituales, para que la presencia del Espíritu Santo camine con nosotros todos los días y para siempre, dice la Escritura, porque el Espíritu Santo no camina con cualquiera, el Espíritu Santo no camina con cualquier persona. ¿Por qué? Porque debe de haber primeramente un bautismo, debe de haber después un arrepentimiento y después una conversión para ser verdad, para que el Espíritu Santo me use. El don del Espíritu Santo, ¿qué es el don del Espíritu Santo? Es el bautismo en hablar en lenguas, es el don especial donde Dios te va a usar, es que haya señales, prodigios y milagros y señales y sobre todo presencia de Dios en el don, presencia de Dios en las lenguas, presencia de Dios en la palabra, presencia de Dios en el mensaje y en el bosquejo que yo voy a dar, porque puedes dar un mensaje sin la presencia del Espíritu Santo. Puedes usar un don de milagros, de ciencia, sin el Espíritu Santo, porque los dones son irrevocables. Un don lo podemos usar fuera de la presencia del Espíritu Santo. Cuando estaba la samaritana, vemos cómo Jesús le dice, si tú supieras quién es el que te dice, dame de beber, tú le darías de esa agua y él te daría ríos de agua viva dentro de tu interior. Lo que Jesús le estaba diciendo, si conoces el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías de esos ríos de agua viva. Se estaba hablando el Espíritu Santo que iba a entrar en su interior y lo iba a llenar por dentro en su corazón para que ella pudiera ejercer y ser limpiada y lavada dentro de la presencia de Dios. Sin el Espíritu Santo no vamos a lograr hacer nada. Sin el Espíritu Santo no podemos hacer nada. Pero muchos de ustedes en sus iglesias y en donde quieran que ustedes estén y van a ver este video, no han recibido un toque fresco de un derramamiento del Espíritu Santo. ¿Sabes por qué? Porque no hay arrepentimiento y no hay conversión. Hay bautismo en aguas, pero no hay arrepentimiento y no hay conversión y siguen siendo los mismos, ocultando cosas, ocultando pecados, ocultando áreas atadas todavía por el enemigo. Por eso Dios no se derrama en tu iglesia, por eso en tu iglesia está seca, por eso tu iglesia está vacía, por eso no hay presencia, por eso el que canta no se siente nada, las campañas son las mismas. ¿Por qué? Porque no hay presencia, no hay conversión, no hay arrepentimiento genuino para yo poder recibir un derramamiento del Espíritu Santo. Y lo peor que es el caso, que nosotros predicamos y decimos, en aquellos tiempos Dios va a derramar del Espíritu Santo. Esta escritura fue en el Antiguo Testamento, pero vemos cómo el apóstol Pedro en el primer bosquejo que él se aventó, que él predicó, después que fue lleno del Espíritu Santo, con el don del Espíritu Santo, dice el primer discurso de Pedro, fíjate lo que dijo, derramaré de mi espíritu sobre toda carne y mis hijos y mis hijas van a profetizar y nuestros jóvenes verán visiones y los ancianos verán sueños. De cierto, de siervas y siervos derramaré de mi espíritu y profetizarán. Hoy nos está viendo de eso dentro de la iglesia. Lo predicamos, pero no lo vemos, el derramar de la presencia del Espíritu Santo. ¿Y por qué no se ve? Porque hay pecado escondido dentro del altar, hay pecado escondido dentro del ministro, y si el ministro está mal, el que está pastoreando y llevando una iglesia, no hay derramamiento del Espíritu Santo y las ovejas se van a morir de sed, porque esas aguas son espirituales para nosotros saciar nuestra sed. Jesucristo dijo, el que tenga sed, venga a mí y beba, y de su interior correrán ríos de agua viva. La paz del Señor sea contigo. Comparte un video, comparte el video, a lo mejor le sirve a alguien más. Dale link a la campanita y no te olvides suscribirte a todos los mensajes. Bendiciones y Dios te bendiga.